trabajo y demás, se dio la oportunidad de empezar a manejar moto y a trabajar en moto de un lado al otro, moviéndome dentro de la provincia en Costa Rica. Y de ahí seguí haciendo eso y seguí con el tema de las motos y fui avanzando de motos, cambiando motos. Llegó un punto en que la última moto que tuve fue una Katana 600. Katana 600 han movido. ¿Quiénes de ustedes han movido de la Katana 600? Estábamos hablando de la Katana y de otra, ¿cómo es La Hayabusa. Hayabusa, de esas motos que vos oías el nombre. Se te ponían la piel de gallina. Oye, ¿y esa Katana cuánto tiempo le tuviste? Esa Katana la tuve alrededor de 2 años. Monstruosa, ¿no? Sí, esa es una moto monstruosa. Una moto 4 cilindros, no me vas. 4 carburadores también. Qué bestia, ¿no? Qué brutal. Un primerazo de 80, facilito. Un primerazo de 80. Yo siempre digo de esas motos en donde la mayoría de ruteros así extremos solo tienen un accidente. Uno, y chao. Claro, sí. Claro, es tenaz. Oye, y bueno, esa fue una de las más recordadas. Y ahora la última es la Bistro. Ahí estuve 19 años sin moto. ¿Por qué? Bueno, la Katana la vendí porque iba a nacer mi primera hija, Natacha. ¿Ya? Entonces, ya con hijos pendientes y viniendo, pues ya la moto ya hay que criarlo, ¿no? Entonces, Claro. no podía agregarme a un accidente, entonces trabajaba moto. Tuve 19 años sin moto, hasta que un día aquí en la cafetería estábamos y vino un tío de Ani en una moto. Ya. Y dice Ani. Siempre hay uno. Sí. Y Ani toda la vida me ha dicho que qué peligro la moto, que me da Tenía mucho miedo. miedo. Ya. No quería saber nada de la moto. Y no sé qué pasó ese día. Llegó el tío y le digo, préstanos la moto. Pero dijo, sí, le presto. Y yo le digo, ¿tú sabes manejar moto? Y me dice, sí, pero no, mira. Y digo, maneja, nos fuimos a dar una vuelta y cuando llegamos me dice, no sabes el error que cometiste. La gran cagada aquí. Yo ya en mi vida ya no las ocupaba, o sea, ya había pasado la etapa de montero, yo lo sentía, pero ese rato de volverme a subir en la moto fue como despertar un monstruo. Ya ve. Fue como despertar un monstruo, o sea, otra vez yo volví a sentir todo eso, a pesar de que fue una vuelta corta y fue aquí, yo Ajá. empecé a sentir eso de nuevo y no, dije, no, ya se pegó la cosa. Oye, pero de ahí ya le comenzaste a animar al Manolito. Sí, no, y un día yo le digo, ¿pero qué haces a esta hora de la madrugada moviendo el teléfono? Y me dice, mira, y está busca y busca moto. Mira, estos son estos y esta. Y yo así como que, es en serio. Y un día me dice, mira, hay una moto, que era la Bistro. Una Bistro 650 del año 2012. ¿La fuimos a ver a dónde? La fuimos a ver a Ambato. Ambato. Fuimos a ver a Ambato. Esa fue la primera. La primera, ahora después de 19 años, la primera moto que fue como en 2013, 2014. 2014. Y desde ahí empezó todo. Oigan, panas y amigos, compartan el vivo con sus panas motosos. Estamos haciendo justo ahora una entrevista a un par de moteros que acaban de venir de Ushuaia, 45 días, 19.500 kilómetros, la etapa más larga, 1050. ¿Y vos qué has hecho? 1050 kilómetros, weón. Es para acabar con el punto plano. Ahí estoy bien. Bueno, si tienen preguntas de este par de moteros que viven en Indo, Manolito de Costa Rica, Ani de acá del Ecuador. Yo tengo una pregunta. La pregunta, ¿quién la hace? Yo. Tú, a ver. Yo. Dime. Lo que pasa es que uno siempre en los viajes, la gente piensa generalmente en la meta, en cómo llegar a la meta, otros dicen no, el camino es todo, pero mi pregunta es el antes. ¿Cómo fue esa preparación? ¿Cuándo pensaron en hacer eso es este interesante. viaje? ¿Y cómo tú comenzaste esa preparación para hacer un viaje de 45 días? 30, 45 días. Eso es interesante, ¿por qué, panas? Porque estábamos planeando un viaje y claro, es el antes, el nervio del antes, la preparación, el casco, qué llevo, qué no llevo, etc. ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Cómo fue tu preparación, Ani, para un viaje de 45 días y casi 20.000 kilómetros? Bueno, lo que más me preparé yo fue buscar el casco. ¿Por qué? Porque quería mi casco que sea no muy pesado por el tema de mi cuello. Ya.
Aparte que pues estaba la expectativa de saber con qué me iba a encontrar y entonces todo esto. Entonces yo siempre dije, no, mi casco tiene que ser Liviano, liviano. además. Aparte por mi sentir, pues yo dije, no, tiene que ser liviano. Listo. Y claro, muchos amigos moteros decían, yo no creo que ya vaya a avanzar. Yo dije, no, yo sí, yo quiero mi casco, bueno, lo buscamos, lo encontramos. De hecho, íbamos en el carro, ¿no? No me importó, saqué el casco, me puse en el carro y iba con mi casco. ¿Por qué? Porque tenía esa ilusión yo de que quería ver cómo estaba. Al siguiente día le dije, ¿sabes qué? Vámonos a Santo Domingo, ¿qué no? Vámonos a Santo Domingo, quiero probar cómo estoy del cuello. Me sentí un poco como que muy bien. Empecé a hacer ejercicios del cuello. Claro, obvio me decían, estás loca, ¿qué haces con ese ejercicio? Pero era para tener fuerza y poder aguantar el viaje. Oye, qué interesante lo que nos dice Ani, porque generalmente, claro, los cascos normales entre 2000, 2500 gramos. ¿Cuánto pesa el tuyo? El mío está pesando 1100 gramos. Y además con ejercicios de preparación, eso es importantísimo, porque uno no se prepara muchas veces físicamente o confías en que me haré ir bien y al día siguiente pagas las consecuencias porque tu espalda, tu cuello, etcétera, no está bien. ¿Llegaste a sentir molestias durante el viaje o no? Durante todo el proceso, o sea, la ida, nada. O sea, yo creo que más la molestia fue al llegar a un país que no quería llegar, pues empecé con el estrés tan fuerte que como que presenté una pequeña molestia que me tomé un día de descanso, dije ya, hoy paramos, mañana continuamos. Y fresco. Y fresco, o sea, al otro día, sí. Pero de ahí molestia por el casco no. Yo iba feliz con mi casco, era lo que yo necesitaba, lo que yo buscaba y pum. Qué buena noticia. Sí. Oye, Manuelito, y en cuanto a tu preparación, porque bueno, yo digo, como uno está también al mando de la nave, al mando de la nave, que lleve tu señora las cosas suficientes, etc. ¿Qué era lo que más te preocupaba o qué tenías en mente antes de iniciar? 8 días, 5 días antes de iniciar el viaje a Argentina, ¿qué era lo que te preocupaba? Bueno, la preparación la hicimos con muy poco tiempo porque realmente nos íbamos para otro lado. No íbamos a Cucaná, porque nos encanta Colombia, entonces ya habíamos recorrido Colombia, pero queríamos ir a otra parte. Entonces era un viaje mucho más corto, de menos kilómetros. Antes llegaron un par de amigos y me dijeron, nosotros nos vamos para Argentina, vámonos juntos. Bueno, perfecto. La convencieron de hecho a Ani primero que a mí. Y entonces ahí empezó todo el tema. No, pues para ir hasta Ushuaia ya tengo que llevar la moto a hacer mantenimiento, puerto de aceleración, limpieza de filtros, cambio de filtros, tener pastillas de repuesto. Así de hecho, ver que la amortiguación esté bien, cambiar aceite de amortiguaciones. Llevamos neumáticos de repuesto por si acaso, a pesar de que la moto es tubeless, digamos, la moto es sin cámara, llevé cámaras por si acaso, ver las herramientas que iba a ocupar, preocuparme porque la moto no fallara, más que todo que la moto no fallara y poder nosotros ir tranquilos para poder ir y venir confiablemente, que es algo que uno no valora hasta que no se ve en el mapa allá en el fondo del mundo, en el culo del mundo, y dice, tengo que regresar y ahora qué hago si se jode esa moto. Eso no lo valora uno hasta que no está así por allá, no valora uno que, y si le pasa algo a la moto, obviamente que si le pasa algo a uno también, entonces equipo, guantes, primera capa, para el frío, casco también mejorado, guantes para el frío. Vaya tomando nota. Exactamente, pero son cosas que uno tiene que ir previendo, a ver, ¿a dónde voy a ir? Porque llego allá y me muero el frío y de hecho, a pesar de que íbamos bien preparados, con puños calefactables y todo demás, había partes donde las manos se dormían del frío. Con puños. Con puños calefactables y con guantes gruesos para impermeables. Yo decía, se ponen torpes los dedos, no reaccionan. Exactamente, sí. Y si sacaba uno los guantes, en 5 minutos ya estaba con los dedos tiesos. O sea, entonces uno dice, bueno, la preparación sirvió, o sea, los guantes protegen, los guantes sirven, o sea, funcionan bien. Pero lo primordial era la moto, saber que la moto fuera y regresara bien y que esté todo bien. Que esté todo bien. Robinson Sud, saludos desde Guatemala. Me han inspirado a salir en mi Suzuki 125. Robinson Sud desde Guatemala. Qué buena nota, Robinson. Mira, acá tienes a otro pana centroamericano.
¿Por qué razón? O sea, a mí me parece súper bien, o sea, estos locos de Charles y no detalles, pero son estrellas lejanas en el firmamento de los motoviajeros. Me encanta este tipo de historias de amigos cercanos, de gente que está en el día a día, que tiene sus negocios, que tiene sus responsabilidades, hijos, etcétera, ¿no? Que no viven de eso, sino que quieren y queremos como hacer un viajecito de 15 días, de 20 días, etcétera. Robinson, tienes una 125 que le salga de putas, de esos de plata. No es la moto, son los huevos de Yamingo, pero claro, es con la moto que tienes. Son distintos grados de comodidad, nada más, y punto. Oye, la elección del viaje, ¿qué es lo que más te impresionó, te motivó, conociste a alguien? ¿Cuál es aquello que más te inspiró durante el viaje? ¿Empezaste siendo la misma? ¿No? ¿Por qué? Yo siempre soy un poquito impaciente. Me Un quiero poquito. ya. Ya. O sea, yo siempre es como que ya quiero ya. Pero el viaje me enseñó muchas cosas. Que si uno pierde la cabeza, hasta ahí llegó. Entonces, aprendí a ser paciente. Aprendí a ver las cosas con calma y a solucionarlas con calma, con cabeza fría, porque si lo hago así como antes era ya, quiero ya tal cosa y listo, se hacía. No es eso. Quizás yo tenía previsto viajar o como hacer los tours un poco más tiempo, con más calma, pero por cosas que pasaron pues, en el viaje, no se pudo. Y quizás pensamos que de ahí nos tocaba regresar otra vez. Eso fue peor, ¿no? Sí, es que el viaje tiene su propio ritmo, el viaje tiene, él lo marca a uno. Uno dice, voy a hacer esto y esto y esto. Y cuando uno está ahí se da cuenta de que el viaje tiene su propia mente, su propia vida y lo va acomodando uno a lo que él quiere. Así es. Sí. El viaje tiene. Uno puede decir, no, yo me voy a hacer 9 días hasta, qué sé, Perú y allá y regreso. Mentira, usted no se confía de eso. Paciencia, te quedó la paciencia. Oye, alaja lo que dijiste, Manuelito, que el viaje tiene su propio libreto. Sí, exactamente. Es decir, tú no tienes el libreto exacto para el viaje, sino el viaje te pone el libreto. Exacto, uno sabe lo que quiere hacer y a dónde quiere ir, pero al final pueden pasar cosas que le van cambiando a uno, o el lugar, o los tiempos, o el destino, o incluso pudiera haber pasado que pudiéramos haber dicho, ¿sabes qué? Nos tenemos que regresar y no vamos a poder completar, no vamos a poder llegar. Por ejemplo, en Perú se nos rompió un aro delantero y estuvimos parados 7 días. Parados entre comillas porque nos fuimos a seguir haciendo cosas, seguimos paseando, mientras arreglábamos el aro, seguimos paseando, nos fuimos a visitar otros lugares y regresamos. Pero después de esas cosas dice uno, no, ¿será que sigo? ¿Será que voy? Entonces ya teníamos 7 días de retraso en el... Pues una señal para quedarse, diría cualquier persona, es una señal para no avanzar, algo va a pasar a veces. Exactamente, entonces son cosas que uno dice, ¿será que nos regresamos? Pasamos Chile, entramos a Arica, íbamos de San Pedro a Atacama hacia Tucumán, hacia el Paso de Cama, por darme vuelta a ver unos flamingos. Resulta que se veía una capa de arenón y resulta que pensamos que era duro, me abrí un poquito, nos caímos, porque resulta que era una capa de arena de 10 centímetros, nos caímos, yo tuve una distensión de ligamentos. Ani se Recuerdo. Sí. Recuerdo. Entonces llega otra vez y dice uno, otra vez, un día parado, 2 días parado más, ¿será que me tengo que regresar? ¿Será que tengo que seguir? Claro, hay una, yo siempre digo, cuando te dicen eso, bueno, generalmente la gente escucha, las cosas pasan por algo, sí, por pendejo, weón. Sí. O sea, eso no es ningún mal augurio, ¿no? Pero es que nosotros llegamos con una conclusión. Por algo pasó. Llegamos a la ¿cómo se llama? La Patagonia, Río Negro. No, pero llegamos a la frontera de esta, donde estaba el de hierro, todo que nosotros nos paramos ahí, que es muy bonito trabajar ahí. Ah, sí,
Curcón y entre Curcón y San Martín de los Andes. Sí, y Ya. dice la chica de ahí, dice, no, pero si recién ayer se abrieron las fronteras, estuvo cerrado porque había unos vientos que no podía pasar nada. Por algo pasaron las cosas, en buena hora. Ajá. Porque generalmente siempre le atribuimos a que algo pasa por algo malo. En este caso fue por algo bueno. Si no les hubiera tenido que esperar en la Tormentas había de aire, o sea... Cuando llegamos a Río Grande me dicen, echar combustible, y dicen, no, si es que antes no ha tenido viento, hace 5 días estuvo cerrado todo porque se miraron carros, no había cómo pasar, estuvo 5 o 6 días cerrado toda la carretera de la Patagonia hacia Ushuaia por la cantidad de viento que había. De hecho nos pasó una historia muy curiosa, que al regreso nos fuimos a Puerto Natales. Un amigo nos insistió que vayamos y la verdad es que se lo agradezco ahora porque es el lugar más lindo que he visto yo. Así. Sí, en Puerto Natales. Sí, sobre todo el Parque Nacional Torres del Paine, o sea, es el lugar más lindo naturalmente que yo he visto. Y después de eso, 5 o 6 días después que nosotros salimos de ahí, De regreso. estábamos ya de regreso, hubo un cambio de clima tremendo y murieron 5 personas Qué bestia. por una tormenta de viento con hielo, nieve, y fallecieron 5 personas. Y uno dice, ¿cómo ese clima tan impredecible? Y cómo a veces las cosas se acomodan de tal manera que uno dice, o sea, realmente nosotros, a pesar de que nos pasaron varias cosas, continuamos, seguimos con fe, llegamos, disfrutamos, realmente nos tocó buen clima casi en todos lados. Un par de días de lluvia, pero muy poco, y de ahí lindo todo. Oye, ¿qué queda? Es decir, uno hace la etapa, viajes todo el día. ¿Qué queda después? Es decir, ¿qué te quedó ahora? ¿Qué te quedó después de cada etapa? Cuando ya es el viaje un recuerdo. ¿Qué queda? ¿Qué sentimiento? Y otra cosa, ¿qué le dirías a la gente que no se atreve? Una que te queda y a la gente que no se atreve, ¿qué le dices? Es que la gente que no se atreve quizás porque se aferra a las cosas y dice, no, es que yo no puedo vivir si no llevo mi secadora de pelo, si no llevo mi plancha, si no llevo mi kit de maquillaje, si no llevo 3 pares de zapatos, y entonces por eso no se atreve. Pero quizás yo fui una de esas personas, pero un día dije, 3 pantalones, 3 camisas, 3 interiores, 3 brasieres, y me fui. Es atreverse. Es viajar liviano, entonces. Sí, viajar liviano. Aprovechemos para hacer unos saludos. Drop Bike. ¿Quién? Drop Bike. Drop Bike. ¿Qué más, bro? Saludos. Desde Loja, Edison, saludos. Edison, Loja, oigan, cuéntenme también si es que ya florecieron los guayacanes. Yo creo que el fin de semana ya es, así que para los locanos avisen. Víctor Hugo. Víctor Hugo, ¿qué más, bro? Y Manuel, saludos a Manuel y nos pregunta acerca de los gastos de hospedaje y alimentación. Que nos cuenten. Chévere, un poco. súper buena pregunta. Desde Ambato, perdón, Raúl, saludos Raúl, también. Yaño, ¿cómo vas? Antes de entrar a los gastos para los que no se atreven, ¿qué le dices al que no se atreve? Que la vida es corta, que la vida se le va a acabar en un abrir y cerrar de ojos, y es mejor decir, lo hice, lo logré, que estar después en una cama y decir, me quedé con las ganas de hacerlo y nunca lo pude hacer. Así que ponte pilas. Hay que poner fecha. Es, a los sueños hay que ponerles fecha. A los sueños hay que ponerles fecha. Oye, aprox, no necesariamente, pero más o menos diariamente en una pareja entre moto, hospedaje, alimentación. Más o menos los hospedajes para una pareja pueden ir desde 25, bueno, depende del país. Por ejemplo, Sí. Perú encuentra uno muy buen hospedaje por $20 la pareja. Buena. $20 la pareja, un buen hospedaje. En Argentina puede encontrar uno por 30, 35. Es más caro. Es más caro, y Chile es un poquito más caro. Por Chile no encuentra uno menos de 40. Ya. La pareja. Obviamente hay un montón de ayudas, hay un montón de viajeros que lo reciben y demás. Pero si uno va en plan de hotel, puede encontrar Airbnbs o hoteles
hospedajes entre esos precios, entre 20 a 40 dólares, depende del país. La comida también varía mucho, depende del país. El tema, por ejemplo, en Argentina es mucho más económico, en Perú también, en Chile es un poquito más caro, todo el combustible, por ejemplo. La jama. El litro de gasolina en Chile estamos hablando que es $1.38 el litro. $1.38 el litro, y por ejemplo en Argentina es $1.16 el litro. En Perú es $1.20 el litro. Entonces, más o menos por ahí cada tanqueada serán 25 o 30 dólares más o menos en cada tanqueada. Y a veces tanqueamos 2 veces al día, 3 veces al día, depende de la cantidad de kilómetros que se recorran en el día. Una cosa súper importante, es decir, para mí, yo que siempre promuevo cilindrajes bajos, es decir, cilindrajes altos, chévere, yo con mi mujer, Dios primero, iremos en una moto grande, bicilíndrica, etcétera, pero para viajar solo, todavía el culo aguanta, el cuello está bien, el ánimo, chévere. Sal con la moto que tengas, haces deliveries, huevón, puta, sal loco con la 100, con la 90. Pablito y Mouse nos enseñó, ¿no? Que con una 90 se puede viajar. De hecho, tenemos muchos amigos, tenemos un amigo de Medellín. Ajá. Él se vino en una Pulsar 100 hasta Ushuaia y regresó con la esposa y con la carpa, la casa, todo ahí, todo completo, una Pulsar 100. ¿Qué es lo que cambia para mí? Tal vez la cantidad de kilómetros que hago al día, tal vez, o el tiempo con el que pienso ir y regresar, es lo único. Pero a la final en cualquier moto se puede ir. Dime qué moto tienes. A ver, panas, los que se acaban de conectar, estamos con un par de invitados de lujo. Ani, Manuelito, vinieron de Ushuaia, 19.500 kilómetros, la etapa más larga que fue 1.050 kilómetros, y vos te quejas de los 400 kilómetros, habla serio, ¿ya? Tenemos- Así que nos estaban contando. Dime. Tenemos todavía media hora de live, sírvanse un cafecito y pónganse cómodos. ¿Qué? ¿Ya? Me sancionaron el live porque estábamos bebiendo, o sea, según alguien, estoy con ¿en bebidas serio? alcohólicas, entonces tomen Ay. asiento media hora, vamos, y sírvanse un cafecito. ¿Y cómo no sabían que era una soda italiana? Hay que decir. Pero ¿cuántos se conectaron más o menos? Estaba sobre los 100 y me bajaron de una, estoy en 53. Un cafecito, pero nos reconectamos otra vez tranquilamente. 3 cafecitos entonces. 2 chocolates, ¿no? Chocolate. Oh, bueno, dame un chocolate. No, 2 chocolates, el de señor como bien caliente. Están. Y no se olvidará del ¿Estamos? Sí, ¿De qué? del sorbete, Ya. vuélvelos a Un presentar. chocolatito. el pequeño, ¿no? Oigan, ¿qué fue, panas? Nos acaban de bajar el live. Estuvimos con una con One Two Two. ¿Qué? Capaz que era Fanta, huevón. ¿Cómo sabe que no era soda italiana? Claro, era Fanta, ¿no? Es que, qué bestia, qué moralista. Saludos, Academia Israel Pérez, algo que des tu comentario de la Rally 300. Rally 300, chévere moto, o sea, yo tengo la Rally 250, me ha servido para trabajar en mis Arete Moto Tours, es una motaza. Para quien se esté conectando recién este rato, les cuento que estamos con Manuelito y Ani, acaban de venir luego de 19.500 kilómetros, acaban de venir de Ushuaia. Compartan en vivo con sus panas motosos. Nos contaba Ani y Manuel de sus experiencias, un poco estuvimos compartiendo también de los costos de gasolina, de hospedaje, etc. Entonces, fueron de aquí de Mindo a Ushuaia y vinieron. Y vos te quejas, Quito Santo Domingo, no. Saludos desde Gualaquiza, Gualaquiza, mis panas de Gualaquiza. Tangara Riders. Tangara Riders, oigan del putas, esa vez nos cagamos de la risa cuando estuve en Gualaquiza, súper buena onda, panas, chéverísimo. Compartan el live con este par de motoviajeros que estamos ahora. Dime un poco, Manuelito, bueno, Manuel partió el aro. ¿Cuántos días te tardaste en Lima para arreglar el aro? 7 días, porque justo además era jueves, entonces cayó sábado y domingo, que no trabaja nadie, pero no sé por qué, pero bueno, no trabajan, entonces realmente nos entregaron el aro miércoles tarde o jueves de mañana de la otra semana. Jueves en la mañana, después del mediodía. Sí.
Verán, vamos a hacer, quiero que pregunten ustedes. Bueno, Manuelito hizo el viaje, y Dani también, de aquí de Mito a Ushuaia. 3 lugares, Ani primero, 3 lugares que te impresionaron de verdad, que dirías, hey, si van de aquí a Ushuaia deben conocer solo 3 lugares. Dime, los 3 lugares más bestias que te hayan dejado esa impresión. ¿Cuál? Las Torres del Paine. Torres del Paine. Mendoza. Mendoza, en Argentina. Sí, en Argentina. Ah, pasaron, claro. Sí, es que Sí. estábamos Chile, Argentina. Claro, que vas cruzando mientras vas a Ushuaia. Ajá. Y pues fue el canal Vigor. Vigor es un canal, pues porque justo fuimos a ver Los pingüinos, los pingüinos. Ah, sí. el Y faro del algo fin del que, mundo. algo que está más top de los 3 lugares fueron los tulipanes en Trevelin. ¿Los qué? Tulipanes en Trevelin. Tulipanes de Trevelin. Por favor, Es como los Chachi. Guayacanes, eso es una Sí, temporada, es- 5 es- días se acaba y Es una sola temporada al año. De hecho, eso era la carrera. Es que es lo que digo, el viaje tiene vida propia. Nosotros pensábamos bajar por la carretera austral, Ajá. después cruzar de nuevo a Argentina para ir a Trevelin y seguir bajando. Pero que con lo del aro nos tocó cambiar la ruta. La carretera austral la hicimos de subida, no de bajada. ¿Por qué? Porque teníamos que llegar a Trevelin, que era algo que Ani soñaba, que desde que Ani empezó a ver que quería ir a Argentina, vio que había eso y dijo, ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí ¿En quiero qué ir. temporada ves este florecimiento? Eso fue hasta el 5 de noviembre. O sea, se ve como desde el 30 de... No, como desde el 28 de octubre, como hasta el 5 o 6 de noviembre. Este es el florecimiento de tulipanes. De tulipanes, de todo tipo y de todo color. es como 2 hectáreas más o menos así de tulipanes de varios colores, entonces se ven filas y filas y las montañas atrás. Y las montañas nevadas atrás es un espectáculo. Trevelin es un Y el pueblito... top más de los Ah, 3. sí. ¿Qué hablas, sabe? Es un pueblito en la provincia de Chubut y tiene influencia escocesa. Entonces, por ejemplo, tiene en el parque un dragón de fuego sobre la librería que bota fuego 2 veces en la noche, a las 8 de la noche y a las 10 de la noche. Ya. Entonces la gente está ahí esperando que salga el fuego. Todo el mundo ahí como crudo esperando que el dragón escupa para... Es ¿Cachan? Eso es lo de putas de viajar. Y no importa que viajes fuera de las... que viajes, muévete. El moverse te mueve el corazón, te mueve la mente, ¿no? Es decir, hay gente que le da miedo, ¿no? Te sea, qué sé yo, a nuestras fronteras patrias. El momento en que tú te mueves, se mueve también el ADN del viajero, del místico, del nómada que se va a mostrar. Le acaba de responder a Marcelo Caguasquí, que pregunta algo relacionado y sobre qué moto le recomiendas para comenzar a viajar. La moto que tengas, mi brother, la moto que tengas. Oye, a ver, muchas gracias. Pablito Imov, que es Pablito Viajero, nos dio una lección, viajó en una 90, se hizo Argentina, Alaska. ¿Qué moto? La que tengas, la que tengas. Una vez alguien me dijo, ¿cuál es la mejor moto para viajar? La que tengas. Ahora, por ejemplo, Ani y Manuelito, ya por comodidad, igual yo con mi mujer voy a ir en una moto por comodidad de ella. Mi culo todavía aguanta una moto 80 o 120, ¿ya? Pero para las princesas digo, ay, que se van algo más cómodo. Me explico, ese es la nota. Pero viaja en la que tengas, mi bro. Quique también tiene sus 3 lugares, recomienda A 3 ver. lugares. El Calafate, los 73 en Malitos, las Torres del Paine en Mendoza, el Paseo Garibaldi antes de llegar a El paso Ushuaia. Garibaldi, sí. Paso Garibaldi. Sí, todo eso cruzamos. ¿eh? Todos ¿Quién Gracias, dijo Quique. eso? Quique, Quique, abrazo. ¿en qué temporada, Gustavo Balanzategui, en qué temporada hicieron ese viaje? Nosotros fuimos del 13 de octubre al 28 de noviembre. Hicimos en primavera. Mucha gente nos decía, no, que qué frío, que primavera todavía no es para ir en moto, que hay que esperar en enero, febrero, marzo, que está el verano.
Pero nosotros buscábamos dos cosas. Una era paz, tranquilidad y que las cosas salieran bien. Entonces, además era la época que nosotros lográbamos ir y que era factible. Entonces, primavera nos fue súper bien, estaba todo muy bonito. Todavía encontramos, de hecho, en el Paso Garibaldi había, por ejemplo, nieve a la orilla de la carretera. En la frontera, en el paso fronterizo del Maule, entre Argentina y Chile, que eso estamos hablando, que está como a unas 7 horas de Santiago, hacia Argentina, por el paso del Maule también había nieve en la orilla de la carretera. O sea, entonces es algo que uno va viendo, que aquí hay que subir mucha altura para llegar a la nieve. Sí, yo allá en la carretera ponía la nieve y ponía que era algo que no lo... Claro, qué raja. Es decir, todas esas experiencias que van jugando. A ver, les cojo en curva. 3 platos que te acuerdes, Manuelito, que recomendarías. 3 platos, a ver. El asado argentino, Asado argentino, una. el cordero patagónico, el cordero o cordero fueguino, que se llama cordero Ya. patagónico, cordero fueguino. Y la centolla esta... Bueno, y la centolla. Centolla. Claro, la centolla es ese cangrejo con Cangrejo. hormonas, ¿no? El cangrejo con hormonas. ¿Ya? Oye, ¿no se enfermaron del estómago, Ani? Sí. Sí. ¿Ya? ¿De qué te enfermaste? ¿Por qué? O sea, Chile, Argentina, bien. Perú, ida y vuelta. Chao. Ah, Qué bestia. Y sin embargo, Perú se supone que es la mejor. Bueno, en todo lado no se puede, pero Perú me es gustaba súper. mucho el pan con chicharrón, yo quería. sí, el Y pan con la chicharrón. chicharrón. Bueno, Sí, bueno. Sí. Y la colada morada también, la chicha morada, Chicha es morada. una bebida fría espectacular, bien fría, espectacular. Oye, porque con el pan con chicharrón creo, mi amor, nosotros competimos. Sí, contra los competimos. mejores Pero que yo hay. digo una Estás saliéndote de la cámara. Ya. Pero dime una cosa, Ajá. no porque yo sea victoriana, pero sí le da el pan con chicharrón. Ah, O sea, el bolón sí, le da, el bolón es- eso es claro, le da el bolón. No, sí, el bolón. Mis panas peruanos son unos lindos, sí. Lindo, pero, pero- claro, yo voy a venderme mi bolón, ¿no? La puta con un bolonazo. Pero sí estaba rico, la Le verdad. destroza. Pero sí estaba rico, sí Sí, estaba sí, rico el pan. Ya, Kike dice que también marzo, que les fue muy bien, que ellos hicieron esa ruta en marzo. Oye, Quique, cuéntanos en qué moto tienes, en qué moto viajaste. A ver, otra cosa, el mejor hotel donde pasar, no mejor, donde descansaron mejor, no necesariamente, donde, De hecho fue en el camping, ¿no es cierto? el camping. De hecho fue en el camping en Tricahue, que es en el fondo Armadillo, cerca del paso del Maule. O sea, fue el lugar que tal vez uno diga, el camping es incómodo, pero fue el lugar donde más relajados estuvimos, donde más tranquilos, bordeados de la naturaleza, a 50 metros de un río espectacular, aguas claritas, cristalinas, con un paisaje de montañas espectaculares, rodeado de pinos, ¿sí o no? ¿Qué? Sí, espectacular ese lugar. De hecho, ahí viene el tema del pastoso que uno dice, busca el río arriba, que no sabíamos si el río corría hacia abajo o estaba hacia arriba. No ¿En sabíamos. serio? pero- Por lo tranquilo, por la No, tranquilidad. Por el viento. El viento lo llevaba al revés, o sea, era como que las corrientes iban al revés y entonces uno no sabía si era para allá o para acá. O sea, uno se paraba, se metía en el río y veía que el agua iba para allá, pero veía que las algas o las hojas venían para este lado, pero el agua parecía que iba para allá. Claro. Es porque el viento, bueno, la verdad es que sí hay zonas de mucho viento. Oye, seguridad, porque siempre, generalmente no se ve, seguro, nada. Yo siempre, por ejemplo, en el Ecuador, pese a los momentos difíciles que vivimos, yo me he sentido seguro porque inclusive el malandro te cuida porque sabe que uno, a mí me ha pasado eso, pero se sintieron seguros todo el tiempo o tuvieron que cuidarse en algunas partes, les dijeron, ok, qué sé yo, a ver, O sea, siempre hay alguien que dice tenga cuidado, ¿cierto? O Claro. quizás por meterle susto a uno o alguna cosa. Pero yo nunca me sentí insegura. ¿Ya? Siempre me sentí segura, siempre. O sea, no sentí como que me iban a robar o me iban a hacer algo, ¿no? Fresco. Yo me sentía fresca. Sí, la verdad es que nosotros, todos los días, incluso en Colombia, que la gente podría decir que en Colombia, y Colombia es un espectáculo, Colombia es una maravilla, es un Siento país que nos como en casa. encanta, exactamente. Un país que nos encanta. Decía, cuidado, va a llegar de noche alguna parte, hermanito, no viajes de noche.
Que no lo cojan la noche antes de llegar, la verdad, ni en Colombia, ni en Perú, ni en Argentina, en todos lados. Obviamente que cuidarse, tratar de viajar hasta cierta hora, a pesar de que nosotros sí en el viaje nos tocó llegar a... Bueno, lo que pasa es que para el sur es muy fácil, porque tiene muchas horas de rodada, oscurece a las 8:30, 9 de la noche. En esta época del año que fuimos, oscurecía a las 9 de la noche. Entonces uno llegaba a 7:30, 8 de la noche y todavía estaba el atardecer. Qué maravilla. Los días larguísimos. Días largos, largos. Exactamente, entonces podía uno rodar más. Hasta pero- el tercer día sentí que me dolía el rabo. De ahí, Claro. nada. Anestesiada. Ya sabes. El Oye, tercer día. a mí siempre me dicen, yo voy a cualquier lado y siempre he dejado la llave ya no. O sea, dejo el casco, dejo. E inclusive esta última vez que viajé dejé un balneario, el casco, mientras todos quitaban el casco y dejé el casco. O sea, no me van a hacer cambiar mis costumbres. Yo no vivo con miedo. No, salí ahí, estaba todo, ¿no? Estaba un poco preocupado. pero- Quique te respondió, él viajó en una 890 Rally KTM muy recomendada, pero que se han ido en un grupo de 5, dice desde Ecuador, tres lojanos. ¿KTM 890 o 990? Sí, 890 creo que es. 890. 8.90, sí. Ah, la 890. Monza de moto, claro. Monza. Es La que estuvo primero la 890. 190 y después sacaron la 890, que es la más nueva. Pero han viajado algunos, mira, en una BMW 1200, una Teneré 1200, Teneré bestia, esa Teneré es harto poderlo hacer. en una KTM 790 el otro, y el otro en una 890, y el quinto en una África 1100. Claro, Cinco. motos sencillitas, sí, Sencillitas, motos tranquilo. sencillas, chévere. Así, fresco. Cualquiera. Así cualquiera, no te estoy hueveando. Qué buena nota, ñaño. Qué buena nota. ¿De qué se trata y por qué estamos haciendo este tipo de lives? Porque queremos registrar muchas de las experiencias que se pierden y la cosa es inspirar a la gente. Si tienes una 1200, si tienes una 90, lo importante es el viaje, el instrumento, la flecha está bien, ¿ya? Por eso yo nunca priorizo motos o nunca segrego motos, ¿no? Por eso en mis mototours también viene gente, tuve KTMs, Monzas, ¿no? Pero también vinieron con sus motitos frescas. Gustavo Balanzategui quiere saber más o menos qué presupuesto necesitaron para ese viaje. ¿Cuánto se les fue en hoteles o carpas? Sí, a grosso. A A grosso grosso modo. modo, en 45 días puede gastarse uno entre, por ejemplo, llanta. Bueno, nos tocó cambiar la llanta trasera una vez. Hospedajes, comida, combustible y demás. En una pareja podría ser alrededor de unos 4.000, 5.000, más o menos. O sea, tratándose bien. Claro, Tratándose bien. tratándose bien. tours. 5 luquitas. Ahora, con Moto Ayuda Internacional y haciendo lógicamente vas a estas motoposadas, etcétera, que aquí, por ejemplo, hay en Cuenca, hay en Loja, en Perú hay un montón de motoposadas que puedes hacer por menos de la mitad, ¿no? Además, estamos hablando de altos cilindrajes, así que no te ahueves. Por ejemplo, con mi Honda CB100, 360 kilómetros con $5. Sí, no, Con la Bistrom, ¿con cuánto le llenas? yo le lleno bueno, aquí en Ecuador le lleno con $20. $20. Ya. Y me hace 400 kilómetros aquí que no hay viento. Ajá. Acá resulta que me marca a mí tantos kilómetros por litro. Por ejemplo, aquí en Ecuador me marca a mí 14, 15 kilómetros por litro yendo a la costa sin problema. Perú, casi todo el camino me marcaba 8 kilómetros por litro. Porque traía viento de frente. Y de hecho me pasó lo mismo en Chile y en Argentina. Me pasó exactamente lo mismo, que llenaba el tanque y el range me decía, tienes para 300 kilómetros, y llegaban 150, 160 kilómetros y quedaba con el tanque vacío. Porque el viento me frenaba de tal forma que consumía el doble de la vida. Claro, al regreso ya venía con vientito de cola, entonces ya me daba 20 kilómetros por litro.
Ya. Claro, sí, sí cachas, loco. O sea, estamos hablando de que con una moto, con una Vespa o con una 100, que hay mucha gente, hay muchos vesperos que están viajando por el mundo. Estamos hablando de 5 o 8 dólares, ¿no? Entonces, por supuesto, es de Robinson, justo te pregunta qué pasó, si fue difícil encontrar combustible. Sí o sí hay que llevar Así el bidón de gasolina, sí o sí. O sea, porque por ejemplo, de hecho, nosotros teníamos temor por Perú, el tema de Perú, quedarnos sin combustible. Y no fue en Perú que nos quedamos sin combustible, fue en Chile. En Chile fue donde más usamos el bidón. Por ejemplo, entre Arica y Calama, que era el lugar que íbamos a ir, tuvimos que llenar el bidón y nos quedábamos sin combustible, y es por el tema del viento. Otro día que veníamos desde Puerto Natales hacia Calafate, pasamos por un lugar que se llama La Esperanza, donde había la última gasolinera y no había combustible. Entonces yo dije, bueno, Y te quedas cagado. me quedan, el range decía que me quedaban 140 kilómetros. La bomba que le echaba me daba 100 kilómetros, entonces yo tenía 240 kilómetros. Y resulta que eran 160 kilómetros hasta Calafate. Según nosotros decía que nos sobraban todavía 40 Kilómetros, tranquilo. Sí llegamos, sí. Sí llegamos y salimos. Iba y cuando faltaban 20 kilómetros para llegar empecé a apretarme porque ya vi que faltaban menos. Justo ya en la recta, entra uno en el arco del Calafate, íbamos en la recta para llegar al Calafate, vio la gasolinera allá y le dije, amor, llegamos. Y la moto. ¿Para qué hablé? ¿Para qué no? Te gana hablaste, le digo, era que te quieres callar, le digo, podemos llegar. Agarrar mi pomita, caminarme 900 metros hasta la gasolinera y volver a regresarme para allá. Gracias a Dios fueron 900 metros. Gracias a Dios. Pero no se puede confiar uno en el tema del combustible y sobre todo seguir. Sobre todo Sí, seguir. hasta se nos comió un día. Ah, sí, el día que salí de Calafate hacia Los Antiguos, que es frontera con Chile, ahí Nos dice un cerca. amigo, eso fue, nos dice un amigo, oiga, no vas a cambiar llantas. Y él le dice, oh, no cames. La llanta llega, le dije. La llanta llega al otro día. Desde Calafate a Los Antiguos, que eran 700 kilómetros, que todavía quedaba casi 2 milímetros de llanta. Ajá. Chao, lisa llanta. Eso es Pero es por el viento que venía de frente, traía viento de frente y la moto tracciona con el peso que traíamos y viento de frente todo el camino. Chao, ya está. Oye, doble propósito 70-30, 50-50. ¿Qué es? A ver, yo uso la Michelin Anaki Adventure. Estamos hablando que es 70-30. 70 carretera y 30 off. El Anaki Adventure, de hecho la llanta delantera fue y regresó. Wow. Esa está bien todavía. Michel. Esa todavía aguanta una viaje al viaje. Todavía no viaje. Ya. Por lo que todo el peso iba atrás. Claro. Esta la la pesada. Pero la llanta de trasera nos duró 14.000 kilómetros. 14.000 kilómetros, a la vuelta en Santiago de Chile tuvimos que ocupar la llanta para poder Ya. salir, para poder llegar. Oye, qué bien. A ver, mis padres y amigos, si tienen alguna otra preguntita, háganla. Ya no nos dieron de baja el live. Bueno, les cuento que dentro de poco tenemos el Motorruna. De hecho, el primer Motorruna que fue aquí, nuestro primer evento fue una fiesta espectacular. Espero que el Motorruna, Ani y Manolito ya nos acompañen, que ya tienen experiencia. Porque hay la categoría parejas, hay la categoría equipos, hay la categoría padre-hijo y en solitario. Estamos en preventa de $100, es una fiesta espectacular, vamos a tener un montón de sorpresas. Y ahorita, bueno, tenemos dos eventos favoritos. El uno va a ser el 4 de abril, que vamos a empezar en la mitad del mundo, va a ser la categoría Sierra, va a ser la categoría, digo, va a ser el evento Sierra. Y el 10 de octubre va a ser en la costa, así que las inscripciones se abren el 5 de febrero. Un mensaje final. Como pareja, ¿qué onda? ¿Qué fresca la comunicación? No hubo roces, qué sé yo, porque es, ¿cómo se llama? 7 de 7, o sea,
24/7. 24/7. Y viernes a viernes. Por 45 días. ¿Qué tal? Porque ahora mi mujer me estaba diciendo, yo no sé 30 días, sí, a mí me cabría que no dejes la tierra del año así. O sea, 30 días, no sé si voy a aguantar. Entonces, a ver, cuéntenme. O sea, sí es algo duro que no es fácil realmente hacer un viaje en pareja. Sobre todo porque siempre hay muchas cosas en el viaje que se presentan, o que se afloja una maleta, o que la moto se va cayendo, o que alguna cosa, ¿no? Porque pase lo siguiente. El día que pasó el accidente que nos caímos, a mí me rescató una familia y me llevó el FUB. Y él se fue en la moto solo. Estaba en la frontera. Entonces, según él, estaba tan asustado del accidente igual. Y esta familia llegamos a la frontera y me dice, ¿sabes qué? Te tienes que bajar porque no puedes cruzar con nosotros porque tú no vienes con nosotros. Y le digo, bueno, sí, no hay problema, me bajé con mi casco y entonces empecé a caminar para la frontera. Llego a la garita y la chica que estaba ahí, la guardia, no sé cómo se me dice ella, me dice, no puedes pasar, ¿con quién vienes? Y yo le digo, con el señor de la moto que está allá. Y me dice, no, él pasó solo y dijo que va solo. Entonces yo le digo, pero si la moto está a mi nombre. Entonces, yo soy la dueña, le digo yo así, porque ella me dijo, no puedes pasar. Entonces le digo, pero mira, los papeles de la moto están a mi nombre. Entonces dice, vas a pasar como caminando. Pasó la frontera en el paso de Jama como caminante. Me pone en serio, caminante. Y entonces un chico, creo que era de nacionalidad venezolana también, él también pasó de caminante con una maleta. Yo no sé, pensaron que esto estaba haciendo algo malo, no sé. Llego allá y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué dices que vienes solo? Y yo paso de caminante. Le digo, bueno, cogieron y siguieron el proceso. Bienvenido, sí. Bienvenido a nuestro país. Y yo me quedo así en su pasaporte. Papel. ¿Y cómo se pasa caminando? Porque me dejó botada. Me dice, nosotros para el ingreso a nuestro país tenemos que reservar que tenemos que hacer un proceso para que puedas Y yo te pasar. responderé. Digo, sí. Por negra me deja. Entonces, y gracias a eso. Pero después de eso nos hicimos pro para pasar la frontera. Ya. Es que ¿Qué pasó? entre Argentina y Chile. A mí me escanearon, me mandaron a un cuarto, me escanearon, me sacaron las botas, no así, pero putísimo salgo y le digo, tú sabes lo que me hicieron, ¿no? Ah, claro, estaba bravísima conmigo, sí. Entonces son cosas que ahí uno dice, no. Pero bueno, son anécdotas que después uno se ríe. Y después nos hicimos. Llegamos a esa frontera, pasamos. Resulta que hay una frontera, y en esa frontera de los antiguos, que es entre Argentina y Chile, uno tiene que cruzar y tomar un ferry.